La primera estructura discreta que vamos a estudiar son las secuencias. Entonces, ¿qué son las secuencias o las listas? Entonces, los conjuntos los usamos para modelar datos de ciertos tipos, por ejemplo, los enteros, los reales, los caracteres. Normalmente son datos de tamaño fijo. Los enteros son, no sé, de tamaño 2 a la 32 bits, o cosas de 32 bits, perdón, máximo 2 a la 32, cosas de ese estilo. Los reales, los caracteres, todos tienen un tamaño fijo. Y en la memoria del computador se modelan con un número fijo de bits. Esas se llaman estructuras de datos de tamaño fijo. Pero a veces uno necesita estructuras de datos de tamaño cambiante, porque uno tiene cosas que a veces miden 2, que a veces miden 3, que a veces miden 5, que miden diferente. Entonces, para modelar datos de tamaño arbitrariamente grandes, se usa una estructura discreta que se llama la secuencia. Esa es la primera estructura que se usa para modelar datos que yo no sé cuál va a ser su tamaño. Entonces, las secuencias se usan para representar listas ordenadas de elementos de algún conjunto. Una secuencia permite empaquetar en un solo dato múltiples elementos de un conjunto de forma organizada, más que ordenada, no que tenga que estar ordenada uno, 2, 3, sino organizada. Esa ordenada que es más sinónimo allí de organizada que de orden, en el sentido de un orden de los números o cosas de ese estilo. ¿Qué es formalmente una secuencia? Entonces, una secuencia es una función. Entonces, imagínense, la estructura de datos, secuencia o lista, no sé qué, matemáticamente, formalmente, de manera abstracta, es una función. Es una función que a cada número natural le asigna un elemento de A. Eso será una lista de elementos de A. Entonces, ese de 0 es el primer elemento de la secuencia. Ese de 1 es el segundo elemento de la secuencia. Ese de n-1 es el último elemento de la secuencia. De ahí en elementos. ¿Cierto? Y uno suele escribir la secuencia, en lugar de escribirla como función, también la suele escribir como los datos que tiene adentro. Como un paréntesis que abre aquí angular, S0, S1, S2, Sn-1 y el paréntesis que cierra, y entonces uno dice que esta es la secuencia o la lista de los datos. ¿Cuáles? De S sub 0, S sub 1, S sub 2 hasta S sub n-1. Entonces, toda secuencia, eso sí, tiene un número finito de elementos. ¿Sí? Recuerden, les llamamos secuencias en abstracto. En los lenguajes de programación las suelen llamar listas, ¿sí? Porque se usan para listas de cosas. Pero digamos en abstracto, en matemáticas se llaman secuencias, porque van en secuencia, la posición 0, la posición 1, la posición 2, la posición n-1. ¿Listo? Esos son en abstracto las secuencias. Cuando uno desea modelar una lista ordenada con un número infinito de elementos, eso no lo llama secuencia, lo llaman sucesión. Por eso ustedes han visto en cálculo las sucesiones, entonces ya no sería una función de n números de nada, sino una función de todos los naturales de nada. Eso sería una sucesión. Pero digamos, nosotros en informática típicamente no trabajamos con estructuras de datos infinitas, sino finitas. Digo típicamente, porque también en programación hay maneras de modelar de forma finita estructuras de datos infinitas, pero eso no es asunto de este curso ni los primeros cursos de programación que ven, luego por ahora no se preocupen por eso. Entonces estamos hablando de las secuencias que están en el video 386, pero yo les estoy contando aquí lo que hay allí. Entonces, ¿qué son las secuencias? Entonces las secuencias las vamos a definir recursivamente como el conjunto secuencia de elementos de A. Y vamos a definirlo recursivamente como aprendimos a definir conjuntos, así como definimos los números naturales, que tienen el cero o sucesor de algo, así como definimos esos el otro día que eran como múltiplos de 3, que tenían al 3 y tenían a la suma de cualquier dos números de ahí. Entonces así vamos a definir con esa misma estrategia de definición, vamos a definir el conjunto de secuencias de un conjunto A. Entonces, ¿qué son las secuencias de un conjunto A? Entonces, primero, hay una secuencia que aquí se llaman epsilon, que llamamos epsilon, que representa la secuencia sin elementos o secuencia vacía, y esa siempre es una secuencia. O sea, este conjunto, secuencias de A, siempre tiene al menos una secuencia. ¿Cuál secuencia? La secuencia vacía, que se va a denotar por un elemento especial, un símbolo especial que se llama epsilon, ¿cierto? Y cómo se construyen otras secuencias. Dijimos que para construir conjuntos recursivamente había dos tipos de reglas. Las reglas que dicen cuáles elementos son del conjunto impepinablemente, y las reglas que dicen cómo se construyen elementos del conjunto a partir de otros que ya hay en el conjunto. Entonces aquí decimos epsilon es la secuencia vacía y siempre está en el conjunto de secuencias de algo. Y la otra manera de construir secuencias es cogiendo un elemento del conjunto A. Son secuencias de A, ¿cierto? Entonces, si cojo un elemento del conjunto A y una secuencia que ya exista,
entonces puedo construir una nueva secuencia que se llama T, que ¿cómo se construye? Se construye cogiendo A e insertándolo en S. Entonces, este símbolo se suele leer muchas veces en la informática como cons, que es como A cons S, se dice en informática, que es como el símbolo A lo incluyo dentro de la secuencia S, y eso me da A cons S. Pero digamos simbólicamente es A triangulito S, también es una secuencia de A. Entonces, ¿qué representa? Representa la secuencia cuyo primer elemento ahora es A, o sea, esta secuencia T tiene como primer elemento A y como el resto de la secuencia todo lo que había en S. Es decir, la nueva secuencia T, su primer elemento es A, su segundo elemento es el primer elemento de S, su tercer elemento es el segundo de S y así sucesivamente, y su último elemento es el último elemento de S. ¿Cierto? Esa es la definición formal. Visto de una manera más gráfica, digamos, es si yo hago A con una secuencia que ya existía, me da otra secuencia igual a la anterior, pero con un primer elemento más, un elemento más que es el primero, que es A. O sea, es como una lista. Si esta fue la lista de estos elementos, hacer A con eso lo que hace es meter a este como primero de la lista. Y así funcionan las listas en los lenguajes de programación, como el Dr. Racket, por ejemplo, ¿cierto? Entonces, de nuevo, uno siendo más estricto con la notación, uno podría decir que lo que hizo fue A0 lo incluyó en donde, en la secuencia que empezaba por A1 y estaba incluida en donde, en la secuencia que empezaba por A2, tal, hasta la secuencia AN-1 que la metí en la lista, en la secuencia vacía. Entonces, cuando metí a n-1 en la secuencia vacía, me quedó a n-1 ahí, luego a ese le metí a n-2, luego y luego le metí a sub 0, y tengo la lista o la secuencia conformada por A0 a 1 hasta n-1. Entonces, por convención, no vamos a poner todos paréntesis, sino que vamos a escribir así, y vamos a decir que el cons o el operador de construcción de secuencias, el cons, que es este, es asociativo a derecha. O sea que cuando me escriban varios cons seguidos así, sin decirme dónde van los paréntesis van como van aquí arriba, hacia la derecha. No asociamos a izquierda, sino a derecha en este caso. Y entonces, ¿qué acabamos de tener ahora? Tenemos un mecanismo para construir secuencias de manera incremental. O sea, ¿cómo construyo secuencias? Empiezo por la lista vacía y le voy metiendo elementos a la secuencia hasta que construyo la secuencia que necesito. Ese es el conjunto de secuencias. Ahora, una estructura no tiene solamente los elementos, también tiene operaciones sobre ellos. Entonces, los elementos los definimos recursivamente como el conjunto de secuencias, pero esos elementos ahora tienen unas operaciones sobre ellos. Esas operaciones sobre esos elementos son lo que da lugar, conjunto a las operaciones, como la estructura de datos que es. La estructura de datos de listas o de secuencias tiene una manera de construir listas y una manera de operar las listas con las secuencias. Entonces, ¿qué tipo de operaciones hay siempre sobre las secuencias? Entonces, la primera es que es la operación. Ahora, primero es mirar bien cómo funciona, ejemplos de cómo funcionan las secuencias. Si yo tengo la secuencia 4, 2, 5, ¿cierto? Y lo que hago es la operación 7 con S, entonces el resultado es la secuencia 7, 4, 2, 5. O sea, este cons lo que hace es incluir al primer elemento en la secuencia que tengo allí. Como primera, al elemento 7 como el primer elemento de la secuencia que tengo allí. Eso es hacer cons. Entonces, ¿qué operaciones son muy útiles sobre las secuencias? Entonces, aquí voy a decir cuáles siempre aparecen en cualquier tipo de datos que le implementen las listas, le provee este tipo de operación. Entonces, la primera operación típica, que son funciones, es la operación de la cabeza de una secuencia o la cabeza de una lista. Entonces, dada una secuencia, la función cabeza devuelve el primero de la secuencia. ¿Cierto? Pero entonces, si la secuencia es vacía, no hay un primero, porque la secuencia vacía no tiene elementos. Entonces, en ese caso no está definida, o sea, esta es una función parcial, ¿cierto? En el caso en que la secuencia empiece por X y con S, entonces, ¿cuál es el primero? Pues el primero es X. Entonces, fíjense que esta función cabeza está definida recursivamente
sobre la forma de la, está definida sobre la forma del dato. Entonces, como el dato se construye como epsilon o como x con c, entonces él dice, si la secuencia es la que representa secuencia vacía, cabeza no existe, no está definida. Si la secuencia es la que empieza por x y continúa con la secuencia S, entonces la cabeza es el señor X. Ahí está la función head. Y la función head es una operación sobre secuencias. La otra típica operación sobre secuencia es la cola, tail. La cola de una secuencia, entonces me da una secuencia. De nuevo, si la secuencia es vacía, no está definida, es una función parcial. Pero si la secuencia no es vacía, sino que es x con s, entonces la cola de x con s es s. Es todo lo que hay después del primero, o sea, es. ¿Listo? ¿Qué otras operaciones hay sobre listas o secuencias típicamente? Entonces está la operación del tamaño de una secuencia. Entonces, el tamaño es una función que recibe una secuencia y devuelve un número natural, que es el tamaño de esa secuencia. Entonces, ¿cómo se define la función tamaño? Entonces, la función tamaño se define en los dos casos. Si la secuencia que entra es la vacía, entonces el tamaño es cero porque no tiene elemento. Pero si la secuencia que entra es x con s, entonces el tamaño es 1 por el primer elemento más el tamaño que tenga el resto de la secuencia, que es el tamaño de s. Entonces fíjense que ahora estamos definiendo recursivamente la función size, se define recursivamente con ella misma, en función de cada uno de los casos de construcción de las secuencias, y esta función sí es total porque cualquier secuencia tiene un tamaño y se puede calcular. El triángulo S, el triángulo S es un símbolo, este triangulito es un símbolo que usamos para decir que quiero construir la secuencia que empieza por X y que continúa por S. Entonces es un símbolo que usamos para simbolizar eso, como cuando usamos la suma para decir que eso es para sumar, o más, la cruz que es para sumar, o el asterisco que es para multiplicar. Entonces este triangulito lo usamos para decir que quiero construir una secuencia cuyo primer elemento es lo que hay a la izquierda y cuyo resto, o sea, el resto de la secuencia es lo que hay a la derecha. A la izquierda debe haber un elemento de a la derecha debe haber una secuencia de A, para que esta operación se pueda realizar. Pero este triangulito es un símbolo que usamos que nos inventamos para decir eso. ¿Qué más operaciones son interesantes sobre las secuencias? Entonces, por ejemplo, saber quién es el último elemento de una secuencia. Yo con head sé cuál es el primero, pero ¿cómo sé cuál es el último? Entonces, el último elemento de una secuencia también quisiera tener una función que me diga el último de una secuencia. Entonces, si la secuencia es vacía, pues no tiene último porque no tiene elementos. Entonces, no está definida para el caso en que la secuencia es vacía. Para el caso en que la secuencia no es vacía, o sea, es de la forma x con s, entonces quiere decir que ya tiene por lo menos un elemento, el elemento x, y lo que tenga s. Entonces, ¿qué pasa? Si s es vacío, o sea, yo hago x con epsilon, el único elemento de esta secuencia es x. Por lo tanto, es el último. Por lo tanto, el último es x. Porque no hay nada más. Del resto no hay nada más. Pero si no es así, si el resto sí hay algo más, entonces el último elemento de esta secuencia es el último de S. Porque x ya no es el único, hay más. Entonces x ya no es el último. Entonces el último es el último de lo que falta. O sea, el último de S. Hemos definido la función último de una secuencia en función de sí misma, luego es una definición recursiva y recursiva basada en los casos en que puedo construir secuencias que son dos, o la secuencia vacía o la secuencia de x con s. Esa es la operación, el último. También hay una operación parecida a la cola, que no es la cola, sino que es deme, eh, deme la misma secuencia sin el último. O sea, yo quiero que me den dada una, así como aquí había que da una secuencia, me daba el resto de la secuencia sin el primero, yo ahora quiero una secuencia que me dé toda la secuencia sin el último, que me vuelva una secuencia también. Entonces, de nuevo, si la secuencia es vacía, pues no puede pasar que me vuelvan algo sin el último porque no hay último, o sea, no hay. Ahora, si no, si la secuencia es vacía, pues entonces quitarle, perdón, si la secuencia no es vacía, o sea, es x con algo, entonces si ese algo que queda allá no era nada, si solo había un elemento, mucho, si ese era vacío, o sea que solo estaba el elemento x en la secuencia,
Entonces, si me dicen, devuélvame la secuencia sin el último, yo tengo que volver a la secuencia vacía. Pero si X cons S, si en ese sí había cosas, o sea, ese no era vacío, entonces a X queda en la secuencia porque X es el primero y no es el último, y yo quiero la secuencia sin el último. Entonces no tengo que quitar a X. Y aquí, ¿en dónde tengo que poner a X? En coja el resto y quítele el último. Y esa es la secuencia resultante del original sin el último. Y esta de nuevo es una función parcial que es recursiva, etc. O sea, fíjense que todos los conceptos que hemos visto de funciones parciales, totales, todas las cosas aparecen por aquí. Otra función típica de las secuencias, la concatenación de secuencias. Dada dada dos secuencias, por eso está el producto cruz aquí, dada dos secuencias, una y otra, yo devuelvo una secuencia, que es el resultado de concatenar las dos, como unir las dos listas, la una con la otra. Entonces, ¿cómo se define esta función? Entonces se define sobre S. Si la secuencia, digamos que aquí hay dos secuencias, la primera y la segunda. Entonces cojo la primera secuencia. Si la primera secuencia es la secuencia vacía, entonces, ¿qué es concatenar la secuencia vacía con otra? Pues da la otra. Eso es lo que dice aquí. Si el primero de los dos elementos es vacío, es la secuencia vacía, entonces da la segunda. Ahora, si el primero de los dos elementos no es la secuencia vacía, sino que es X cons algo, entonces la concatenación deja a X de primero, porque el del lado izquierdo va de primero, y luego, ¿en dónde lo meto? En concatenar lo que falta de aquí con esta de acá, en concatenar S con T. Entonces, he definido recursivamente la concatenación en función de concatenación. Solo que aquí estoy concatenando dos cosas más grandes y aquí estoy concatenando dos cositas, una que es más pequeña que la original. Y cogí el primero de esa y la saqué. La concatenación es una función total, funciona siempre, nunca falla, y esa es la concatenación de secuencias. Y por último, otra muy usada es la inversa, que se llama el reverse, la inversa de una lista. Dada una lista, me vuelve la misma lista, pero al revés. Entonces, si la lista original era vacía, la lista al revés, pues es la misma lista vacía. Pero si la lista original no es vacía, sino que es X con Z, entonces, ¿qué hago yo? Entonces, cojo el resto de la lista, lo invierto, y luego el resultado de eso, que es una cadena, lo concateno con la cadena X con epsilon, o sea, la cadena que tiene solamente a X de primero. Entonces, eso me mete a X de último en el reverso de ese, eso me da el reverso de toda la cadena original. Entonces, eh, entonces, dadas esas operaciones, uno puede empezar a operar las listas, ¿cómo se llama? A manipularlas. Entonces, por ejemplo, si me piden, dada esta que está aquí arriba, S es 425, y me dicen, calcule la cola de S, entonces, pues por definición, la cola de S da el resto, o sea, da 25. Si me piden el tamaño de S, pues ahí hay tres elementos, voy a dar 3. Si me piden el último de S, pues tiene que dar el 5. Si me piden, deme la cadena S sin el último, de la significa como delete last, borre el último. Entonces, que da 4, 2 sin el último. Si me piden la cadena S al revés, entonces si era 4, 2, 5, me da 5, 2, 4. ¿Cierto? Si me dicen concatene S con 3, 1, S era 4, 2, 5, concaténalo con la cadena 3, 1, pues ¿qué va a dar? Va a dar la cadena 4, 2, 5, 3, 1. ¿Mm? Esta es la estructura de datos secuencia. No sé si tienen preguntas sobre ellas o son idénticas a las listas que ustedes conocieron en fundamentos de programación. ¿Sí o no?